Buenos días, vamos a comenzar con la clase del 18 de septiembre. Primero nos vamos a dar un par de minutitos para poner el nombre en el chat grupal y guardar a los otros compañeros que se conecten, ¿no? Hasta mientras hacemos eso y en 2 minutitos empezamos, o para terminar lo que nos falta de este tema 7 y hacer la retroalimentación antes de nuestro examen del día miércoles. Entonces comenzamos en 2 minutitos. Bueno, vamos donde nos hemos quedado. Aquí ya habíamos visto la aplicación cómo se aplican las normas de carácter tributario en el ámbito temporal, en el ámbito espacial y hemos visto un poco de la prescripción también para completar lo del ámbito temporal. Y bueno, estábamos empezando a ver los principios del derecho tributario que están establecidos en la Constitución Política del Estado, ¿no? Y también existen algunos principios en nuestra eh, ley 2492, Código Tributario, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hablamos del principio de buena fe, ¿verdad? Que se establece a favor del contribuyente o del sujeto pasivo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esos principios para terminar este tema número 7, que bueno, ya no va a entrar al examen del miércoles, ¿verdad? Solamente del 1 al 6. Y las tareas también lo propio. Ahora, bueno, los principios en, en términos generales son disposiciones básicas o normas de carácter general, ¿verdad? Que lo que hacen es inspirar a las normas y al legislador para la creación de las normas y a los que tienen que resolver o a los que tienen que aplicar las normas para emitir sus resoluciones o sus pronunciamientos, ¿verdad? Pero en realidad los principios nunca dan eh, ninguna solución determinada o concreta a un problema o a una situación jurídica también determinada. O sea, no es como el derecho penal, al que el que mata se va a 30 años a la cárcel, ¿no? O el derecho civil, por ejemplo, en la parte del interés, ¿no? No es algo que está determinando de manera exacta una solución o planteando un criterio a una situación jurídica determinada, sino que solamente da razones para decidir en un sentido o en otro, ¿no? O para actuar, para crear la norma, ¿no? Que en, en este tema, digamos, tributario, no puede, eh, eh, no puede, digamos, rebasar ciertos parámetros que están establecidos en la Constitución Política del Estado como principios de política fiscal. La política fiscal tiene que ver siempre con la creación, modificación o extinción de tributos, ¿no? Entonces, o el ejercicio de la potestad tributaria, ¿no? La política fiscal, ¿no? Tiene que basarse siempre en principios, dice, de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria, ¿no? Y también establece quiénes pueden ejercer esta política fiscal, ¿no? O la potestad tributaria para crear, modificar o extinguir tributos, que como ya habíamos visto, está en mérito a las autonomías eh,
atribuido a los diferentes órganos o niveles de gobierno mediante sus órganos legislativos, ¿no? Los impuestos nacionales se aprueban mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Por ley general del Estado, ¿no? Los impuestos departamentales por ley departamental y los impuestos municipales mediante la Asamblea Legislativa Departamental y los impuestos municipales se aprueban por los consejos municipales, ¿no? El, y tienen vigencia en ámbitos territoriales determinados, como ya habíamos visto, ¿no? Entonces, esto se, y existen otros principios, como les decía, que están establecidos en el Código Tributario, que, bueno, primero vamos viendo estos, ¿no? Que son de la Constitución Política del Estado. El de capacidad económica, que consiste en que la tributación se debe realizar de acuerdo a la capacidad contributiva de cada obligado. Este principio de capacidad económica, que está en el 323 que habíamos revisado ahorita, también está respaldado por el 108, numeral 7 de la misma Constitución Política del Estado, ¿no? Cuando establece el 108, numeral 7, que dice que son deberes de las bolivianas y los bolivianos tributar en proporción a su capacidad económica conforme con la ley. Entonces, no puedes decir, ay, no, es que yo tengo poco, mi ingreso es... tienes que contribuir de acuerdo a tu capacidad económica. Esa es nuestra obligación como ciudadanos, ¿no? Entonces, para eso se establece los regímenes especiales, ¿verdad? Para que los que no puedan, bueno, tengan una capacidad económica diferente a los del régimen general, puedan tributar de acuerdo a su capacidad económica, pero podrían estar también en el régimen general, ¿no? De solamente tributar, digamos, eh, bueno, realizar una sola factura, tomar alguna medida de hecho para que todos podamos estar en el mismo régimen, ¿no? Y no exista esta, digamos, estos regímenes especiales que lo que más hacen es, no sé, ayudan a que algunos vivos, entre comillas, incumplan con sus obligaciones, ¿verdad? Se inscriben en el régimen que no les corresponde, ¿no? Y ocultan su verdadera capacidad de pago, su capacidad económica o contributiva. Luego está el principio de igualdad, que, bueno, la ley no debe establecer privilegios tributarios que excluyan a unos, ¿no? De los que se conceden a otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el perdonazo, ¿verdad? No puede haber un perdonazo solamente, eh, bueno, estamos hablando de la administración tributaria municipal, ¿no? No puede haber un perdonazo solamente para los que sean cochabambinos de origen y los que vivan aquí, tengan casas y no sean cochabambinos, no se, no sean nacidos acá, no se beneficien, ¿verdad? Todos son contribuyentes, todos nos atenemos a la misma administración tributaria, estamos pagando el mismo tipo de impuestos. Y si se establece un privilegio a este tipo de impuesto, entonces nos tiene que beneficiar a todos. Y de la misma forma, eh, alguna modificación o creación de algún impuesto también nos va a afectar a todos. Ahora, el principio de progresividad, ¿no? Hace referencia a las características de un sistema tributario, ¿no? Según la cual, a medida que aumenta la riqueza de cada sujeto, aumenta la contribución, ¿no? Entonces, si tú tienes a mayor ingreso, mayor capacidad contributiva, entonces mayor pago de tributos, ¿verdad? A eso se refiere a la progresividad. Y la proporcionalidad, ¿no? Eh, tiene que se establece que tiene que grabar a los contribuyentes, o sea, las políticas fiscales, las imposiciones tributarias, tienen que grabar a los contribuyentes en función a su verdadera capacidad económica, ¿no? O sea, tomando una parte justa de los ingresos, las utilidades y los rendimientos, sin ser exaccionaria, ¿no? Porque si cuando no se tome en cuenta esta capacidad contributiva y se vaya alzando los impuestos, ¿verdad? Se va a afectar
la vida misma y el ejercicio de los derechos del contribuyente y de sus familias, porque no se le va a permitir, digamos, atender las necesidades básicas de su núcleo familiar, el dentista de sus hijos, ¿no? Va a tener que estar pagando impuestos hasta la plata de la pensión del colegio del dentista de impuestos. Y bueno, no se puede crear impuestos que sean así exaccionarios, ¿no? Por eso las alícuotas tienen que ser, eh, bueno, deberían poderse pagar los impuestos sin que haya mucha repercusión pues, en la economía del contribuyente. Pero en realidad sí hay repercusión porque el, bueno, una razón nada más es que los gastos vinculados, ¿no ve? Del impuesto del IVA, solamente puedes descargarte de facturas cada mes de aquellas que correspondan a tu actividad. O sea, si eres abogado, pues, serán pues, las facturas de las hojas, las facturas de la notaría, las facturas de teléfono, ¿no? Y nada más. Entonces, todo lo demás vas a pagar impuestos. Entonces, eso, ¿qué hace? Eh, Da lugar a que la gente busque cómo evadir impuestos, cómo eludir el pago. Ahora, si las alícuotas serían menos, tal vez la gente pagaría normal, pues sí sería más fácil además, ¿no? De declarar. Y bueno, el principio de universalidad que establece que la política fiscal se aplica a todos los ciudadanos sin distinción alguna. Como decía el artículo 108, todos tienen que contribuir, a todos los bolivianos y las bolivianas. El principio de control, ¿no? Que garantiza que que, bueno, como dice, las controversias que se mantengan con el fisco, o sea, los procesos administrativos o judiciales que se sigan para, eh, para resguardar los derechos de como contribuyente, ¿no? O como sujeto activo, o como sujeto pasivo, como sujeto activo, ¿no? Se puedan esclarecer por un tribunal idóneo e independiente a través de procedimientos racionales y justos, y ese procedimiento lo establece pues en la vía administrativa, la ley del procedimiento administrativo, ¿verdad? Con sus impugnaciones, resoluciones firmes, recursos de reposición, alzada, jerárquico, ¿no? Y luego la vía judicial, ¿no? Con demanda, contestación, sentencia y recurso de apelación y casación, ¿no? Luego está la sencillez administrativa y ese principio sí que no se cumple, ¿no? Porque este principio de sencillez administrativa, ¿no? Quiere decir o hace referencia a que no tiene que existir muchos trámites eh, burocráticos para cumplir tus obligaciones formales o materiales. Y que las normas y procedimientos para el cumplimiento de tus obligaciones tienen que ser tan claros y sencillos que todo contribuyente pueda cumplirlo sin necesidad, uno, de ser experto, ¿verdad?, en derecho tributario ni nada, o en impuestos, ¿no? Porque no existe esa obligación a la hora de sacar tu NIT, ni tampoco debería tener que recurrir a un contador para poder cumplir a cabalidad sus obligaciones, ¿no? Pero no hay sencillez administrativa porque es difícil, ¿verdad? Es difícil llenar el formulario, tienes muchas obligaciones, ¿verdad? Tienes que inscribirte, tienes que cumplir con los plazos, tienes que colgar tu NIT visible, tienes que dosificar, tienes que tener el talonario en tu domicilio fiscal, ¿no? Tienes que actualizar tu información, digamos, tu teléfono, si te vas a cambiar de oficina, ¿no? Luego tienes que facturar, tienes que declarar en plazo, tienes que llenar el formulario y después tienes que ir a pagar, ¿no? Y al llenar el formulario y al declarar, ahora se les ha impuesto a los contribuyentes una nueva obligación más desde enero de este año. Antes tenías que presentar una vez al año lo que se llamaba el libro de compras y ventas, ¿no? Mediante un formulario 110 que que acompañabas a tu impuesto a la utilidad de las empresas, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, hay algunos impuestos que se pagan cada mes, ¿no? El IVA, por ejemplo. Pero pero algunos se pagan por otros periodos y el IVA se paga de manera anual. Y cuando pagas eso, tienes que presentar ese bendito, pues, libro de compras y ventas
que llenas un formulario así que de un aplicativo donde están todas tus facturas de compra, todas tus facturas de venta y tienes que poner pues número de factura, número de autorización, NID, razón social del comprador, monto y otros datos más que están en cada factura. Y bueno, eso tienes que hacer una vez al año, ¿verdad? Ahora tienes que hacer cada mes junto con la declaración del IVA. ¿Y dónde está la sencillez administrativa? Sí y además es difícil de verdad llenar eso. Y enviar es más difícil porque tienes que poner validar, luego confirmar con movimiento, sin movimiento, ¿no? Guardar, enviar al SIN, extraerlo de una carpeta donde se guarda y es cero sencillez administrativa. ¿No? Eh, luego está la capacidad recaudatoria, ¿no? Que hace referencia a la capacidad de la administración tributaria para recaudar una magnitud de recursos adecuados para financiar las acciones del Estado, ¿no? Entonces, la administración tributaria tiene que tener los suficientes recursos técnicos, humanos, para poder recaudar los recursos que el Estado necesita, ¿no? Y Licenciado, por eso no puede haber 100 impuestos, pues, ¿verdad? Porque no habría capacidad recaudatoria. ¿A quién van a fiscalizar? ¿Qué impuestos van a fiscalizar? ¿Qué periodos, no? Por eso, antes no había, pues, capacidad recaudatoria, antes de la ley 843, ¿no? Había 100 impuestos, pero no había, no se recaudaba bien. Sí, el Silver. sí, licenciado, hay un compañero que está queriendo conectarse, pero no le permite. A ver, ahorita le vamos a poner. Ya, ¿no? Y como estábamos, ¿no? hablando, había una multiplicidad de impuestos y ni los contribuyentes sabían pues qué cumplir. Te inscribías y nunca te fiscalizaban ni nada. Entonces, anarquía tributaria, ¿no? Y para que haya capacidad recaudatoria, ¿no? Uno se establece elementos técnicos como la oficina virtual, ¿no ve? Notificaciones en línea y esas cosas. Se contrata recursos humanos suficientes, se, por ejemplo, se contrata también se coordina con las entidades de intermediación financiera para que sean las que se encarguen de la recaudación, porque imagínense si en la caja de impuestos tendrías que ir a pagar los impuestos, ¿no? Entonces, y todo eso para que haya capacidad recaudatoria, ¿no? Y también existe un sistema tributario que tiene pocos impuestos, pero que alcanzan a todas las demostraciones de la capacidad contributiva de los ciudadanos, ¿no? Y esa es la ley 843, con el impuesto al valor, el IVA, el IT, también está el ITF, está el IUE, el ICE, el impuesto a las salidas aéreas al exterior, después está el impuesto al juego, a la participación en el juego, el IDH, ¿no? Entre los más importantes. Y bueno, no hay muchos más, son así pocos, ¿verdad? Y a nivel departamental, el impuesto a las transmisiones gratuitas y a nivel municipal, los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles sujetos a registro y, y las ventas, las transferencias de ese mismo tipo de bienes, ¿no? Entonces, eso permite que sí exista capacidad recaudatoria, ¿no? Que, y es por eso que ahora las administraciones tributarias medio que ya no están, no hay muchas prescripciones de estos últimos periodos, ¿verdad? Porque están actuando dentro del plazo de los 8 años que le establece la ley. Entonces, sí ha subido la capacidad recaudatoria, ¿no? Con esas medidas. Y luego también existe otro principio que es la neutralidad impositiva, ¿no? Que, bueno, establece que las formas de tributación, o sea, los impuestos, contribuciones especiales, tasas patentes, no tienen que afectar las decisiones de los contribuyentes, ¿no? O sea, el actuar económico de los sujetos económicos, ¿no? El, o sea, no tendría que digamos, un impuesto, un tributo, no tendría que hacerme decidir que no voy a, por ejemplo, comprar eso.
o no voy a dedicarme a esa actividad económica porque hay muchos impuestos. ¿Verdad? Tiene que ser más bien lo menos invasivo posible. ¿Verdad? Tiene que, eh, tiene que permitir que los sujetos económicos tomen las decisiones, sus decisiones con consecuencias tributarias de manera libre, ¿no? Que los tributos no afecten en estas decisiones de la economía. Pero en realidad sí afectan, ¿no? Porque como ya les comentaba alguna vez, no está prohibido dedicarse al juego, ¿verdad? No está prohibido poner un casino, todo, solo que está sobre grabado, ¿no? Existe aparte que tienes que pagar IVA, tienes que pagar el impuesto al juego y el impuesto a la participación en el juego. El impuesto al juego nomás es 35%, a la participación en el juego es 15%, y el IVA más va a trabajar pues para pagar más de 50% de impuestos. Entonces nadie lo hace porque está sobregrabado. Y luego está la no confiscatoriedad, ¿no? Entonces, esto quiere decir que las obligaciones tributarias, ¿no? No tienen que afectar el derecho de propiedad en su esencia. O sea, no puede haber un impuesto a la propiedad tan alto que, que llegue a ser expropiatorio, o sea, que la mayoría de las personas no puedan pagar y que al final todas todos los bienes sujetos al registro de los contribuyentes pasen pues a ser adjudicados a favor de la administración tributaria, ¿no? Y más bien es tarea del Estado asegurar la propiedad privada. Y también, como les decía, existen los principios que están en el Código Tributario, pero no están así como, no existe un artículo en nuestro Código Tributario, como sí existen en algunas leyes, ¿verdad? Que dice artículo 2 principios, ¿no? Por ejemplo, la ley del notariado plurinacional. Artículo 2 principios. Son principios que rigen la función del notariado, los siguientes, ¿no? Interculturalidad, rogación y otros. Y algunas leyes también establecen esto, pero el Código Tributario no lo hace así, ¿verdad? Tal vez porque en el 323 de la Constitución ya está, ¿no? Pero entre sus normas sí se pueden establecer la existencia o la presencia de algunos principios, como el principio de legalidad, ¿verdad? Que en el artículo 6 sí dice principio de legalidad o reserva de ley. Y esto se refiere a que solo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos, ¿no? Mediante una ley, ya sea nacional, departamental o municipal, de acuerdo al alcance del tributo que estemos hablando. Y también en el artículo 69 del mismo Código Tributario se establece la presunción a favor del sujeto pasivo. Y eso quiere decir que el sujeto pasivo goza de la buena fe, ¿no? Por cuenta del Estado. Y el Estado, en aplicación de este principio, supone que el sujeto pasivo ha cumplido con sus obligaciones tributarias cuando ha observado sus obligaciones materiales y formales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he facturado 10.000 bolivianos, pero al momento de llenar mi formulario le pongo que he facturado 1.000. Y ahí me he olvidado un cero ya, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a pagar 10 veces menos de impuestos, ¿no? Pero la administración tributaria va a presumir que yo he pagado bien, ¿verdad? Principio de buena fe. Pero ¿hasta cuándo va a ser eso? O en la Constitución Política del Estado dice principio de presunción de inocencia, ¿no? Eso es en la materia penal, pero traspolando a la materia tributaria es este principio de la buena fe o de la presunción a favor del sujeto pasivo. ¿Y hasta cuándo dura eso? Hasta que en un debido proceso de determinación administrativo o judicial, esta administración tributaria pruebe lo contrario, ¿verdad? Que te haga una fiscalización y diga, has declarado en esta factura 10.000 en este periodo, pero hemos revisado las informaciones de tus compradores o de tus proveedores y en realidad tenías que declarar 10.000, ¿no? Así que debes por los 9.000 el, el tributo determinado, las multas y los intereses
el mantenimiento del valor a la fecha. Entonces, esos principios se establecen a favor del contribuyente en eh, bueno, este a favor del contribuyente y este que tiene que ver con el ejercicio de la potestad tributaria en la misma ley 2492. ¿No? Y ahí termina esta lección número 7 que estaba pendiente en las últimas diapositivas. Ahora vamos a ir al receso, ¿no? Pero primero vamos a atender si es que tienen alguna duda, consulta o pregunta. Y bueno, al volver del receso vamos a ocupar todo ese tiempo en la retroalimentación. Pero, entonces, si no hay dudas, no hay consultas ni aclaraciones que hacer, vamos al receso y en 5 minutos les comparto el enlace para hacer la retroalimentación del examen del miércoles. Hasta luego.